Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema que es de verdad uno de los que marca la diferencia entre un programador que recién empieza y uno con más cancha: el dominio de la entrada a salida y la serialización. Y ojo, no se trata solo de saber qué comando tipear, sino de entender de fondo el porqué de lo que estamos haciendo. Miren, esta es la hoja de ruta. Arrancamos viendo esa diferencia de mentalidad. Después nos metemos de lleno en los modelos de I/O, le entramos al arte de la serialización, vemos cómo choca todo esto en la vida real y cerramos con la mentalidad que lo une todo. Muy bien, arranquemos. Sección 1, la brecha entre junior y senior. Y es que acá es donde se nota la verdadera diferencia. No tiene tanto que ver con las herramientas que usamos, sino con cómo pensamos sobre ellas. Es ese clic, ese salto de solo saber el cómo a entender profundamente el por qué. Este ejemplo es clarísimo. Un junior sabe que JSON Stringify convierte un objeto a texto. Y listo. Es una herramienta, una acción y se acabó. Pero un senior ve la punta del iceberg. Entiende que esa es solo una de muchas estrategias y que cada una tiene implicaciones gigantescas en el rendimiento, en si el resultado se puede leer o no y en cómo va a poder evolucionar el sistema en el futuro. O sea, no es el comando, es el universo de consecuencias que hay detrás. Y bueno, esa visión de ir más allá nos lleva de cabeza el primer pilar técnico. Sección 2, dominando la I/O. Pensemos en esto como la manera en que nuestro programa habla con el mundo exterior, con todo lo que no es el programa en sí. Entonces, para que quede claro, ¿qué es I/O? Es cualquier tipo de comunicación entre nuestro programa y lo que sea que esté afuera. Y no hay que pensar solo en leer y escribir archivos. Va mucho más allá. Estamos hablando de conexiones de red, de interactuar con un periférico e incluso de cómo se hablan entre sí distintos procesos que están corriendo en la misma máquina. Ok, a esto hay que prestarle atención porque es crucial para entender el rendimiento de las aplicaciones de hoy. El cuadrante de I/O se define por dos ejes: si la operación es bloqueante o no, y si es síncrona o asíncrona. El modelo de toda la vida, el síncrono bloqueante, es el más simple. Nuestro programa pide algo y se queda ahí, dormido, congelado, hasta que la operación termina. Funciona, claro, pero no escala. Y en la otra punta está la magia que usan Engines o Node.js, la multiplexación de I/O. Acá un único hilo le pregunta de forma súper eficiente al sistema operativo: che, de todas estas conexiones, ¿alguna está lista para que la atienda? Y así puede manejar miles a la vez sin bloquearse jamás. Y acá es donde uno explota. Porque algo tan trivial como escribir un archivo en realidad no es un solo paso. Primero, la llamada va a un buffer en el espacio de la aplicación. Después, una llamada al sistema provoca un cambio de contexto carísimo hasta el kernel. Ahí, los datos se copian a otro buffer en el espacio del kernel y recién entonces, cuando el sistema operativo decide, se escriben en el disco. 5 pasos para una sola operación que creíamos instantánea. Entonces, ¿por qué nos complicamos con modelos más nuevos como la multiplexación? La culpa la tiene el famoso problema C10K, el desafío de manejar 10.000 conexiones al mismo tiempo. El modelo clásico de un hilo por conexión simplemente colapsaba. Este problema fue el que nos obligó a crear las arquitecturas basadas en eventos que son mucho más eficientes y escalables. Ahora, vamos a la segunda pieza de este rompecabezas que está íntimamente ligada a la I/O. Sección 3. Serialización, que no es otra cosa que el proceso de traducir las estructuras complejas que tenemos en memoria a una simple tira de bytes que podamos mandar por la red o guardar en un disco. Y al serializar, nos topamos con una decisión clave. ¿Usamos un formato de texto o uno binario? Los de texto, como el buen JSON, son legibles para nosotros y geniales para APIs públicas. Pero los binarios, como protocol buffers, son mucho más compactos y rapidísimos de procesar, lo que los hace ideales para la comunicación interna entre microservicios, donde cada milisegundo vale oro. Y con esto volvemos a la mentalidad senior. No se trata de tener un formato preferido, sino de entender el contexto. Un senior no dice a ciegas, usemos JSON. Analiza y dice, para nuestra API pública la interoperabilidad de JSON es clave, pero para la comunicación interna entre servicios, la eficiencia de protobuf es la prioridad. El contexto lo es todo. Ahora, un momento, una pausa importante. Porque al hablar de recibir y procesar datos, tocamos un punto vital:
La deserialización insegura no es un errorcito menor, es una vulnerabilidad de seguridad crítica. Y esto no es una preocupación teórica. La deserialización insegura ha estado una y otra vez en la lista OWASP Top 10, que es como el ranking de los riesgos de seguridad más graves de la web. Deserializar datos de una fuente no confiable sin validarlos bien puede permitir que un atacante ejecute código a control remoto en nuestros servidores. Así de grave. Bueno, ya vimos los dos pilares por separado. Ahora vamos a juntarlos. Sección 4, I/O y serialización en acción. Si pensamos que la I/O es el sistema de transporte, la serialización es el formato del paquete que se envía. Veamos cómo funcionan juntos en la práctica. Comparemos dos arquitecturas típicas. Una API REST normalita suele usar multiplexación de I/O sobre HTTP 1.1 y serializa todo con JSON. La decisión acá favorece que sea fácil de leer y de usar. En cambio, un sistema de microservicios de alto rendimiento seguramente va a usar gRPC sobre HTTP2, que es más eficiente, y protocol buffers para serializar. Aquí la prioridad absoluta es el rendimiento y que los datos ocupen lo menos posible. Y llegamos a la conclusión. Acá es donde todo cobra sentido. Sección 5, la mentalidad de un ingeniero senior. Porque al final, dominar estos temas no se trata de memorizar datos, sino de incorporar una nueva forma de pensar para analizar cualquier problema. La verdadera marca de la experiencia no es tener todas las respuestas, sino saber hacer las preguntas correctas. Es un cuestionamiento constante que va mucho más allá de la superficie del código. Se trata de preguntarse, ¿qué estoy sacrificando acá? ¿Rendimiento a cambio de legibilidad? ¿Qué pasa realmente a nivel del sistema operativo con esta línea? ¿Cómo va a escalar esta solución si la carga se multiplica por 10 o por 100? ¿Qué riesgos de seguridad estoy metiendo? Y tal vez la más importante, ¿cómo va a evolucionar este sistema con el tiempo? Estas son las preguntas que transforman líneas de código en arquitectura robusta. La próxima vez que escriban o lean datos, piensen en la increíble maquinaria que se pone en marcha por debajo. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?